Pedrito Hofhuis. ¿Qué tal? Hofhuis, que es un apellido de origen Holandés. holandés. Vamos a empezar directamente diciendo la bio de él, actualizada a cuando no sé cuándo la tengo yo ahí, desde cuándo. Y la va a leer fuerte, vosotros mismos la podéis leer, pero lo va a hacer María porque no me la sé de memoria. Licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga en 2004. Máster en Creación Audiovisual y Artes Escénicas en la UMA en 2021. Ha seguido su formación en la dirección con maestros como Carmelo Gómez, Manuel Uribe, Patrice Pavís, Blanca Portillo e Ignacio García, entre otros. Estudió los aspectos técnicos de la escena, sonido, iluminación y vídeo. Sí, señor. Eso es verdad. Entre sus trabajos como director destacan Roberto Zucco de Bernard Marie Cortés, Tenéis que leerla. El castigo Bernard sin Marie venganza Cortés. de Lope de Vega, A secreto agravio secreta venganza de Lope de Vega en una versión libre de Pablo Bujalance, Numancia ocupada, adaptación de Sergio Rubio, Viviendo del cuento de Tomás García, Augurios de Daniel Jándula ¿Y yo? y Pedro Hofhuis, Ese soy yo. Aguirre de Paco Bernal, Sí, Inés de Ulloa de Sergio Rubio. vale. Junto a José Carlos Cuevas dirigirá en verano de 2022, dirigió Tío. en verano de 2022 Pues ya sabemos de dónde es. la representación popular de Fuenteovejuna, considerada bien de interés cultural en el municipio cordobés de Fuenteovejuna. Y eso no se hizo al final. Vale, El seguimos. quinto festival no se hizo. Y después de eso he dirigido La vida sueña, La vida es sueño. La afición sonora con José Carlos y La Kilómetros. afición sonora en el festival de este año. Sí. Que muchos la visteis, seguro. Y Kilogrames, que es lo que nos trae aquí en Que no está puesta. Kilogramos. No, porque es del 22. el 2022. Es Tenía miembro, pelo todavía. ¿sí? Es miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía y ha trabajado en compañías malagueñas como Avanti Teatro, Teatro del Gato, La Líquida, Silencio Danza y Jóvenes Clásicos. Fundador junto a Sergio Rubio de la compañía T&T Creaciones. Sí. Y ahora también soy, que no está ahí tampoco, pero también soy socio de miembro de la Asociación de Directores de Entonces, Cine. ya te has apuntado, ¿no? A pagar. Sí. Hay que pagar. Y, Pero y luego. si mandan libros, aburrí, ¿eh? Sí, A sí. mí no me da tiempo a leerme todo eso. No da tiempo nunca. Ahí faltaría que, bueno, dio una masterclass en una escuela de espectadores de luminotécnica también. Os lo dije. Este año hemos tenido aquí a Román Antonio, ya como miembro de la junta directiva, ¿no? De la asociación. ¿Alguna vez has actuado? Cuando era más Cuando eras joven, cuando era Pedrito. joven. Bueno, pues tenemos a Kilogrames de por medio. Entre la espada y la pared, Kilogrames, ahí en medio. De modo que ahí nos vamos a centrar. Realmente es un tipo que me cae divinamente, pero menos mal que no me pisa, porque si me cayera ya de verdad bien me mataría. Y la pregunta del millón, antes de todas las demás preguntas, antes de todo lo que queremos decir, es que ¿de quién fue la idea? ¿De Nora o tuyo el hacer Kilogrames? La idea es mía. La idea es mía. ¿A partir de por qué? Yo, hombre, evidentemente, Se nota. ¿no? Se nota. O sea, tampoco vamos a no me voy a esconder. Pero la idea empezó a partir de una reflexión sobre, a nivel personal, fue una reflexión sobre cómo el humor se transforma en violencia. Y entonces a partir de ahí dije, hostia, esto puede ser interesante tirar por aquí. Luego entraron las redes sociales, el día a día, el sentir muchas veces como cuando en el metro, en un supermercado, en un avión, ¿no? Cómo reacciona la gente cuando a alguien como yo le toca al lado en un viaje. Genera una tensión un poco extraña, incómoda. Y entonces eso me lleva directamente a pagar por irme a otro sitio donde no molesto. Entonces todo eso me hizo el médico, siempre que iba al médico me decía, no, es que tienes que perder peso. Y entonces todo eso se fue metiendo en mi cabeza y dije, bueno, pues de alguna manera quiero hablar de esto, quiero contarlo de alguna forma. Y así fue como nació Kilogrames. En un vuelo que yo cogí para La Habana, en un viaje no turístico, en un viaje educativo, en el sentido más amplio del término, de conocimiento sobre todo el sistema educativo en Cuba, entró en el avión
y veo gigantes en toda la zona central, aquí 2 asientos, aquí 5, allí 2, y había gigantes, algunos eran corpulentos, y me encuentro un sitio allí, en medio de todos esos gigantes más que tú, gigantes de 2 metros todos. Sé lo que te Y le digo, es mi asiento, bueno, el sitio estaba ocupado, es mi asiento. Dice, no puedo, ponte aquí, niño, no sé cómo el acento no me sale cubano. No. Yo me gusta estar siempre al lado de los pasillos, ¿no? Pero ¿cómo? No, este es mi sitio, me siento en el sentar y se fue. Desapareció y apareció con otro igual, pero como 15 años mayor o 20 años mayor, que era el entrenador del equipo nacional de voleibol de Cuba. Y fue fantástico el viaje, porque el tío se reacomodó, un hombre más sensato, y ya tuvimos todo un viaje fantástico al hablar del sistema del deporte en Cuba, no de la educación, que me vino doblemente bien por todo lo que aquellos 10 días pasó allí. Pero es verdad que hay una ocupación del espacio que genera una cierta tensión para, de alguna manera, ante cuando... entonces yo, ¿cómo me voy a viajar? Vamos a seguir el procedimiento que teníamos previsto, que lo he explicado antes de que vinieran los tres tracks últimas que ya han llegado posteriormente, y es que primero vamos a pasar por todos los cuestionarios leyendo y vamos a leer los títulos, los giros de títulos de kilogramos que han puesto muchos. A ver, venga. Estética cinética. Venga, así, seguidito. Estética cinética. Vamos al circo. Aquí no cabes. Gordofobia. Cuestión de peso. El peso que pesa. Kilogramos me sigue gustando mucho, no plantearía otro. A mí me pasa igual, ¿eh? A mí me parece que el título es un acierto. Total. Mi peso habla. Apreciación de la diversidad corporal. El derecho a ser diferente o diversidad. ¿Cuerpos o personas? La esclavitud del culto a la imagen. Anormopesos. Bueno, anormopesos. Gordofobias. Obsesión y o acoso. La talla 38. Todo el mundo sabe cómo funciona la rima. La diversidad de los cuerpos. Los olvidados. Eso es bonito. La ironía del peso. Diversidad inclusiva. La imagen perfecta. La obesidad mata, escúpela. Gordofobia. Se repite, ¿eh? Va ganando gordofobia. No juzgues y no serás juzgado. Y por último, ni idea. Bueno, está claro que sí, kilogramos lo hemos acertado, ¿eh? Y se ha jugado con el gramos en algún caso, como por ejemplo, claro, todo lo que no es inclusivo, lo que no es poner el gramos como una manera de desecho, ¿no? Una manera consustancial y también se va a hablar. Digo que el gramen también es una referencia a las redes sociales. Claro, por eso. Claro, por ese mismo motivo, cualquiera de los elementos no participativos o, yo qué sé. De todas maneras, es muy difícil porque queremos ser ágiles. Todo lo que han escrito en otros momentos lo habíamos hecho individualmente, lo habíamos leído para los equipos. Y hoy los mediadores, porque este año hemos tenido un equipo de mediadores magnífico, han hecho un pequeño trabajo de resumen del libro. Si podéis, no la reseña que habéis hecho, sino el resumen de lo que han dicho y lo que vais a ofrecer a Pedro.
¿vale? La reseña se nos queda para nosotros y para construir la reseña final que después sale en su, ¿vale? Pero el resumen sí. Y posteriormente de leer ese resumen, los 5 mediadores, planteáis las 2 preguntas que habéis seleccionado del grupo para ti. Vale. ¿Vale? Ese es el método para que sea más ágil. Venga. Cecilia, venga, estoy mirando a ti porque... El resumen es que en verdad, entre todos los del grupo, ha habido opiniones bastante diferentes, por un lado, y por otro lado bastante parecidas. Diferentes en cuanto a las escenas que nos han gustado más, las que nos han gustado menos, porque yo creo que a cada uno le ha tocado un poco unas escenas más que otras, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco... Nos planteábamos, a todos nos ha parecido que nos ha llevado en un viaje emocional de altibajos y bueno, una de las preguntas que tenemos es precisamente cómo se plantea ese altibajo emocional por el que nos ha llevado la obra, ¿no? Bueno, pues algunas de las personas también piensa que igual el proyecto era mucho más amplio que la obra, el porqué de esa amplitud, ¿no? Y también pensamos que quizás sea por el, digamos, como era una obra abierta, colaborativa, pues el hecho de tener mucho planteamiento para ver por dónde tiramos, ¿no? Es lo que hemos pensado. Hablando del dossier en relación a la función, Sí. para la selección. Sí. Luego ya digo, es que no lo he traído del resumen, porque estoy diciendo lo que me acuerdo de memoria. Pero bueno, en cuanto a las escenas, muchos coinciden en que la que menos le ha gustado es la del rap, por ejemplo, o le ha gustado mucho a muchas personas la de la carta. Aunque sí es verdad que hay uno de nuestros integrantes del grupo que hace una referencia a que quizá el hecho de poner las imágenes del chiquillo quizá es como volver a recordar a una persona en concreto por lo que tuvo que pasar, ¿no? Entonces ahí cuestiona Sí, el chiquito tiene, es decir, el chiquito lo ha compartido, luego ha subido vídeos hablando de eso, ha subido vídeos con famosos que le felicitaron su cumpleaños, es decir, que el muchacho lo tiene súper asociado. Me imagino que cuando se ha puesto es porque ha sido, ¿no? Pero bueno, lo comento porque ha sido una... Porque fue un punto de discusión, ¿no? De decidir si se ponía el vídeo, si no se ponía, y al final se decidió que el efecto en el público que tenía la escena era más contundente si se ponía el vídeo al final, a que si simplemente se quedaba con palos del centro. Bueno, luego el tema de las escenas, bueno, pues ya digo, hay mucho, hay gente que dice que, bueno, la luz, que todo ha sido como un conjunto muy bien llevado, el vestuario puede ser plano, pero bueno, en verdad creemos que no se intentaba destacar nada en concreto, así que bien, identificarlos con colores, pues también ha sido algo interesante. ¿Y qué más? Bueno, otra cosa muy importante es que siempre hay un debate sobre si las obras tienen que entretener o no. Y creo que esta en concreto entretiene y yo lo agradezco por lo menos. Y varias personas del grupo también. El teatro es entretenimiento. Ahí está. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que no. Y entonces, sí es verdad que como espectador se agradece el hecho de que haya un entretenimiento con un fondo importante. Y pues eso. ¿No? Yo en particular, voy a contar un caso particular, ya que me han dado. Yo vi la obra el miércoles que fuimos todos y al día siguiente volví a ir con mi hijo, que tiene 18 años y que no me atrevo a llevarlo a muchas cosas por miedo a que me diga que ya no viene más. Porque es verdad que a veces hay cosas muy densas que hay que ir 18. Hay que irlo introduciendo por donde crees que tal. Y yo lo llevé, ¿no? Además de eso, él tuvo un tema de acoso escolar, ¿no? Y tal. Y bueno, pues le gustó mucho, la verdad. En la primera escena en concreto, que le digo, bueno, ¿tú has entendido? Y dice que sí, mamá, que lo he entendido, que uno que lleva el ritmo y el otro no, que fue vale. Y digo, vale, me gusta. Entonces, bueno, creo que bien, que cumple la función de entretener y de mandar mensajes, que a veces no está claro. También pensamos que a veces se mezcla un poco digamos,
ni a favor, ni en contra, ni no sé qué, pero bueno, es exponer un tema que, igual que tú has dicho esos temas, bueno, yo tampoco es que soy una canina, y entonces pues sí es verdad que hay muchas de esas cosas que me he dado cuenta a raíz de cuando hablamos aquí en grupo, que hay muchas personas que no son conscientes de todo ese tipo de cosas que pasan siempre y que damos por hecho los que tenemos un poquito más de peso, y que son bastante desagradables, ¿no? El tema de la silla, el tema de la acción es tremendo, el tema del médico, ¿no? Es que eso es lo más evidente, cada vez que va al médico que te dice todo es lo mismo, pierde peso. Y digo, ya, pero también me duele. A ver, que el ojo... Sí, el ojo... Es que no, ¿verdad? Que me pica mucho por dentro el ojo. Y hay personas que no creen que eso pase, ¿no? No, Entonces, bueno, pasa. si se lanza algún mensaje, siempre bueno. Y las preguntas- técnico y la edad. O sea, que no se Y la pregunta que había en- Y las preguntas, bien, tenemos dos preguntas. La número 1. ¿Cómo planteasteis el ritmo de la obra a través de las escenas para dirigir nuestras emociones? Bien. Segunda. ¿Por qué presentar un proyecto más amplio de lo que se puede realizar? ¿Es por descartar dependiendo de los actores elegidos? Vale. A ver, sobre el tema del ritmo, nosotros cuando empezamos las primeras reuniones, yo sabía que había, y hablándolo con Nora, ¿no? Vale, muchas veces voy a hablar en individual, pero es porque estoy yo, ¿vale? Pero el 90% de las cosas son compartidas con mi director, ¿vale? Lo que pasa es que me sale de manera natural decir yo en lugar de nosotros. Se ha justificado a ella que no podía venir por cuestiones de agenda. Y entonces, lo que nosotros hablábamos era, vale, sabemos que queremos hablar de este cuadro, sabemos que queremos tratar este cuadro, lo que no sabíamos era qué iba a pasar, no sabíamos nada. Entonces, una vez que tú empiezas a trabajar las escenas, empiezas a crear un puzzle para ver como el teatro postdramático no tiene lo que decía una directora, Maranela Moreno, una directora uruguaya, así como muy top, que tuve la suerte de trabajar con ella, decía que el teatro postdramático no tiene cuentitos, no hay cuentitos, ¿vale? Es decir, no te voy a contar una cosa de principio a fin. Entonces, nos daba la posibilidad de poder reordenar el espectáculo a nuestro antojo. Entonces, decíamos, vale, pues si este cuadro va aquí y, por ejemplo, si el cumpleaños lo colocamos aquí, después no puede ir otra del mismo tipo, no podemos poner la de los chistes después del cumpleaños. Tenemos que jugar, tenemos que bajar el ritmo, o sea, más que en este caso no sería tanto el ritmo, sería trabajar la tensión, liberar la tensión que se ha generado. Entonces decidimos meter la moda. Liberábamos la moda y la moda nos dio la excusa para continuar con palo a nivel narrativo para el programa de televisión. Entonces, una vez que el programa de televisión se había resuelto, necesitábamos volver a generar una tensión. Entonces metimos la canción de lo que nosotros llamábamos testimonio, ¿vale? Que eran los 3 solos que hay en el espectáculo. Entonces vamos jugando con eso, vamos jugando con aquí hemos generado esta sensación, ahora tenemos que liberar, aquí hemos generado esto, ahora tenemos que soltar de nuevo, aquí vamos a hacer hincapié y vamos a apretar un poco más, aquí soltamos, entonces vamos decidiendo y al final es un puzzle. En este caso lo hemos trabajado así. Y el tiempo de cada vez, y la marca de tiempo en relación a esas posibles emociones que se contrapresan. No entiendo lo de la marca de tiempo. Sí, o sea, tú, yo qué sé, lo que duraba el cumpleaños, por ejemplo, vale, en relación a lo que viene antes y lo que viene después, bueno, cuando está estabais trabajando improvisando. Estaba todo planteado para que los cuadros duraran entre 5 y 10 minutos máximo. O sea, que seleccionasteis primero el número de cuadros que queréis hacer y luego y después el contenido. Decidimos no el número de cuadros. Sabíamos que, de hecho, se han quedado muchos cuadros fuera, pero cuadros trabajados. Ah, vale. O sea, de los planteados ya para trabajar se han quedado fuera. El proyecto había... Sí, el proyecto había 17 o así. Una vez que decidíamos el cuadro que se iba a trabajar, se trabajaba
Es decir, cuando construíamos el texto, lo planteábamos de decir, vale, que esto no puede durar 20 minutos. Esto tenemos que recortarlo porque si no se nos va el espectáculo a 2 horas. Y yo tenía muy claro, desde que presenté el proyecto, tenía muy claro que el espectáculo no podía durar más de 1 hora. Esto es mentira porque al final siempre es 1 hora y 10. Pero ser muy claro en 1 hora. Además que ya lo llevo trabajando tiempo y sé que a día de hoy, más de 1 hora y media, es complicado. El otro día, prima fase. 2 horas menos 10, menos cuarto. Pero ¿cuánto has visto tú de 2 horas en los últimos años que no hay? O sea, fue el de Una noche sin luna, ¿no? Pero no por el tiempo, sino por el concepto de lo que ves y absorbes y el tempo escénico que te cuenta que se te hace largo o se te hace corto. Por cómo Eso entra dramatúrgicamente. Tensión y el ritmo. Esa es la magia del teatro. Cómo trabaja la tensión y el ritmo en cada escena. Eso es. En este caso se decidió, nosotros dibujamos, ¿de acuerdo? Sabíamos que la presentación nos ponía aquí, que las palabras nos bajaba y luego nos volvía a subir, pero sabíamos que se cae. Y luego venía el cumpleaños, sabíamos que el cumpleaños empieza así, empieza la tensión a subir junto con el ritmo y luego liberamos, la tensión se libera totalmente, el ritmo se mantiene. Es decir, hay una curva y sabemos que funciona. Y la escena que dentro de mi cabeza yo sabía que tenía más tralla rítmica y de tensión era el cuadro de los chistes. Yo sabía que ese final de los chistes tenía que ser el, entre comillas, clímax de la obra, porque era el momento más agresivo, el más violento a todos los niveles, a nivel visual, a nivel auditivo. Entonces, a partir de ahí, lo que viene es el solo de palo, bailando, y el supermercado, ¿no? Lo de la cajera. Y se acaba de empezar. Ahí acaba. Entonces, es ir eligiendo qué pones en cada momento, porque vuelvo a decir, como no hay una línea textual que marque. Claro, una línea textual que marque la necesidad de contar la historia de una manera que como no hay un cuentito, entonces nos permite trabajar como nos apetezca realmente cada cuadro. ¿Y la segunda cuestión? Y la segunda cuestión era que por qué había metido tantos cuadros en el dossier y luego me quedaba con eso, ¿no? Pues porque Nora y yo hicimos un brainstorming, nos sentamos y empezamos a soltar cuadros que podían y luego los desarrollamos y como no teníamos un texto, porque el texto se iba a construir en base a un trabajo colectivo, para que el proyecto tuviera entidad y tuviera peso, me obligué a que hubiera a que cuando cojan el proyecto digan esto, bueno, aquí han currado. Claro. Y puse una nota al principio de todo en el que decía, esto es simplemente un ejemplo, esto puede que esté en estos cuadros, puede que no esté ninguno, ¿no? Lo advertía porque sabía, era consciente de que el trabajo después de ensayo iba a hacer que todo se modificara, porque es normal, estás trabajando no contigo, no es tu mundo. Ya es el trabajo, la creación colectiva, hace que si estamos 5 personas trabajando en un escenario, son 5 mundos creativos lo que tenemos que... Y la labor del director en este caso, sobre todo, es saber qué coges de cada uno y cómo lo integras en eso que tú quieres contar. La selección. Si hicieran haber 2 actores... Habría sido una obra completamente diferente. ¿Y la vuelves a contar? Sería una obra completamente... Si la vuelvo a contar como creación colectiva, sería una obra completamente diferente, porque probablemente el reparto también condicionó mucho la forma de trabajar los cuadros. Si el montaje hubiera tenido, como se presentó, que eran 4 actores, eran 2 actores y 2 actrices, y se planteaba que todos tuvieran sobrepeso, pues por ejemplo, no sé, los chistes de verdad no habría... O sea, el bullying habría sido raro trabajarlo entre
entre obesos, ¿no? O sea, habría sido una obra completamente diferente. Y si lo hubiera cogido otro director con ese mismo equipo, habría sido una obra completamente diferente. María José, por favor. Había una pregunta que decía que qué nos había parecido la diferencia entre el proyecto y la puesta en escena, ¿vale? Bueno, en general, el proyecto nos ha parecido interesante, el dossier es muy bueno, el dossier me gusta un montón, porque explora el problema y lo desarrolla. Y hemos hablado en varias ocasiones de la creación colectiva, y claro, la interacción del equipo es fundamental. Al comparar el proyecto que leímos, en principio, con la función, hay disparidad de opiniones, ¿vale? Por todo positivo, por supuesto. Se puede decir que la obra ha gustado quizá un pelín más que el proyecto, por el dinamismo, ¿vale? Aunque también hay quien ha dicho que el dossier creó expectativas muy altas y que... El dossier es que me salió bien. Es espectacular. El dossier me salió bien. Yo te recomiendo que todos los dosieres que hagas vayan por esa línea artística de collage. Para cuando te jubiles, haga una exposición sobre Todos los dosieres que hago tienen una línea. Sí, sí. Eso es bonito. Hay un comentario que me parece gracioso que dice: de no haber leído el dossier me hubiera sorprendido. Dice, me da coraje que a lo mejor el cuadro del cumpleaños ya me lo esperaba, ya la sorpresa ya me la fastidia, pero bueno. En el dossier no se aclaraba cómo se iba a utilizar el humor y ha sorprendido, que ha habido incluso interacción con el público, participación del público, vamos a ver un montón. ¿Vale? Y hay una frase muy que me ha gustado también que dice: se nos ha hecho al público partícipe y hemos caído alegremente en la trampa de los prejuicios y hemos sido conscientes de que todos formamos parte de un sistema intolerante. Bienvenidos. Bienvenidos a Qué Hora. Bueno, luego hemos señalado que hay escenas que han gustado un poquito más que otras, ¿vale? A mí también, o sea que no... Vale, escenas, bueno, pues la complicidad entre los actores se notaba y ha gustado mucho también, el trabajo de los actores, por supuesto, iluminación, música, bueno. Y luego hay como hay opiniones para todos, por suerte, gracias Señor, que hay quien opina que la puesta en escena ha sido simplemente un happening divertido y un poquito insulso, ¿vale? A excepción del cuadro del cumpleaños que le parece una maravilla. Vale. Y bueno, obviamente la obra representa estereotipos sobre la obesidad. Disculpa, si puedes hablar un poco algo más alto. Vale, perdón. Vale. También hay quien ha aportado que le ha encantado que la obra sea entendible para todos los públicos, que ya está harta de tanto contemporaneidad y tanta intelectualidad. Es decir, la obra es contemporánea. Bueno, tú me has entendido. Sí, pero la obra es contemporánea. Es que yo creo que muchas veces confundimos lo contemporáneo con la paja mental. Y la paja mental y lo contemporáneo son dos cosas muy diferentes. Bueno, pues se agradece que todo el público pueda entender la obra sin tener que... Yo es que lo cuento siempre esto. Yo hago teatro para que lo entienda mi madre. Si mi madre no entiende la obra que yo he hecho, mi madre es una mujer que no tiene estudio, que no va al teatro nada más que va a ver lo que yo hago, y si ella va al teatro y no lo ha entendido, no lo he hecho bien. Eso dicen los estopa. Sí, ¿no? Luego, haciendo un pequeño análisis sobre el texto, interpretación, vestuario, luces y sonido, pues hay un poco de todo. Hay quien opina que la función pareciera una pista de circo iluminada con actores buenísimos en la pista, con coreografía y un vestuario muy colorido y tal. Y hay quien opina también que lo que le ha gustado es el conjunto en sí, no separar pues las luces tal o la interpretación tal, sino el conjunto le ha encantado, porque es un conjunto, en conjunto el resultado ha sido divertido, sorprendente, creativo e incluso didáctico, ¿vale? La metodología de creación colectiva ha parecido muy interesante a la hora de crear el texto dramático y que obviamente hay un trasfondo crítico y reflexivo.
muy buena interpretación, con mucha energía, el vestuario muy funcional, ¿vale? La iluminación muy bien, consigue el dramatismo que supongo que perseguíais. Jorge Colomé, Jorge Colomé, el iluminador, es un tío buenísimo. ¿Todavía no ha metido la mano? Yo he trabajado con él. Él me ha ¿Tú le diste la idea? No, o sea, yo le expliqué lo que quería. Claro, él me preguntó, Pedro, ¿esto de qué va? Y yo le dije, mira, yo a nivel de iluminación tengo estos conceptos, claro. Le dije los conceptos que yo quería que eran color, necesitaba que hubiera color, necesitaba que hubiera movimiento en la luz, necesitaba que en ciertos momentos fuera una fiesta y que se trabajara con calles. Eso fue lo que yo le dije. Y él diseñó. Y él diseñó. Y luego, la semana que nos pegamos en el Chegaray, ahí vamos hablando y él nos va diciendo, pero he pensado esto. Y me lo enseñaba. Y había cosas que decía, hostia, Jorge, pues esto no lo veo. Y entonces él me decía, no, pero es que esto lo he hecho por esto y por esto. Y porque antes venimos de aquí y luego vamos aquí. La música, el sonido muy bien, la música muy bien elegida y ha creado una atmósfera. El sonido electrónico también ha creado ese dinamismo. Pero hay un pequeño comentario, que a veces, por ejemplo, era una pena que en el cuadro del rap el sonido estaba tan alto. En el cuadro del rap el problema no era el sonido, el problema era la velocidad de la base. La canción, el tema musical que se eligió era demasiado rápido para el texto que había que decir. Entonces era imposible, a ella no le daba tiempo a hacerlo. Entonces una de las cosas que probablemente a partir de ahora, una vez que ya terminado, porque meterme en mitad de las funciones a decirle que esa música no, era pegarle un tiro en el pie a la actriz. Entonces, ahora que, si Dios quiere, firmaré lo de los derechos para que la primera obra yo y tanto la compañía, una de las cosas que quiero modificar es la música del rap para que se entienda. Porque el texto que se dice es muy interesante y no se entiende. Las obras que más que menos han gustado, pues ha habido disparidad de opiniones. Pero bueno, la primera de Máquina, el cumpleaños, abarrió el cumpleaños, el desfile de moda, el congreso de redes sociales, los monólogos, en fin, de todo, la participación del público también. Luego, hemos hablado bastante sobre que es una obra que entretiene, o sea, que invita a la reflexión. No es que sea una obra entretenida, sino que nos hace reflexionar desde el entretenimiento, ¿vale? Sin descalificar ni ridiculizar. Primero de teatro. Y la obra tiene un mensaje claro y consigue el propósito que es que visualicemos el largo camino que la sociedad aún debe recorrer por ser más importante, ¿vale? Y ya está, las dos preguntas, que si estáis satisfechos con el resultado respecto al proceso de creación colectiva, si se han cubierto vuestras expectativas, esa es una. Y con qué queréis que se queden los espectadores. Mira, sobre el resultado, yo una vez que ya se estrenó, la habría cambiado entera, pero esto me pasa siempre. Yo no lo puedo evitar. La habría cambiado entera. Habría querido volver a empezar, habría querido cambiar todas las escenas, cambiar todas las músicas, cambiar a los actores, cambiarme a mí. Hubiera cambiado todo, lo cambiaría todo, porque soy así. Y esto me pasa porque como no he sido yo el técnico de la obra, porque yo normalmente soy el técnico de mis producciones, yo llevo el audio y sonido, no me da tiempo a fijarme. Pues con esto me centro en llevar la función técnicamente. Entonces ya me olvido de la parte del director, pero esta vez no. Entonces lo he pasado fatal. Pero yo estoy satisfecho. A nivel del trabajo, de la creación colectiva, estoy muy satisfecho porque es la primera vez que trabajo la creación colectiva. Es, a diferencia del caso de Viviendo del Cuento con Tomás García, que bueno, es un monologuista malagueño,
él escribió el texto, bueno, escribimos los dos, él escribió la parte cómica y yo la parte como de más, la del pellizquito, ¿no? La que le daba como la que englobaba los monólogos dentro de una obra de teatro, ¿no? Le hice como una pequeña dramaturgia a todo aquello. Es la primera vez que trabajo la comedia. Yo siempre he trabajado el drama y la tragedia. Entonces, para mí, trabajar la comedia de una creación colectiva por primera vez en 30 días, es que parece fácil, pero es que no lo es. Yo estoy contento con el resultado. Con algunas escenas estoy mucho más contento que con otras. Pero es como vosotros. ¿sí? Al final, el tiempo que tienes es el que es. Y te da tiempo a trabajarlo que te da tiempo. Es que no... Pero sí, en general estoy contento con el resultado y con el proceso de la creación colectiva, estoy muy contento y estoy muy contento con el equipo. Porque eran 3 tíos que no se conocían, 3 personas que no se conocían de nada y ahora son familia y quedan para comer, se van juntos, es maravilloso. ¿Y la otra? Rafaela, ¿con qué queréis que se queden los espectadores? Yo personalmente no pretendo que decida a la gente con lo que se tiene que quedar. Creo que cada uno ya ha decidido con qué se queda del espectáculo. Es decir, yo decirte con qué me gustaría que se quedara, pues te diría, pues bueno, pues que seamos todos un poquito mejor personas y que entendamos un poquito mejor a los demás. Que cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad. Pero al final lo que se trata es que en este tipo, sobre todo en este tipo de espectáculo, es que tú seas consciente de lo que has vivido, de lo que has hecho y de alguna manera, salvando las distancias, una microcatarsis, ¿no? Es decir, ostras, yo eso lo he hecho o lo he vivido o me lo han hecho. O sea, lo he visto, lo he hecho o lo he sufrido. Sí. Hablar todos. Podéis hablar todos, pasamos por ahí. Eso ha sido uno de los aciertos. Yo he visto a gente llorando en la función porque hicieron bullying por estar extremadamente delgado y eso en la obra no se ve. Pero él entiende que eso que sufre el gordo lo ha sufrido él. Entonces, ha habido un montón de gente que no lo ha dicho, que no lo ha dicho, que se lo ha dicho a los compañeros, que han pasado, si no lo han sufrido, lo han hecho y lo han admitido en ser partícipes, o lo han visto, ¿no? De alguna forma, o lo ha pasado a alguien de muy cercano. Entonces, el tú ser consciente de que esas situaciones se dan y de repente, pues si tú te llevas eso y dices tú, pues, mira, pues si puedo mejorar un poquito y si no me asusto porque se sienta un gordo a mi lado en el metro, pues ya es una cosa. Se destacaba que había una diferencia entre la puesta en escena y el proyecto, ¿no? Que el proyecto, lo que han dicho, que era muy atractivo y era muy plural. Se ha destacado también pues, la interrelación entre vestuario, luces, imagen, sonido, que aportaba el conjunto, fuerza al contenido de la obra. No me voy a repetir porque han salido casi todas las escenas que han gustado y demás. Sí que me voy a parar en la parte que planteábamos sobre, porque lo has citado al final, ¿no? Se habla que la obra efectivamente quiere generar reflexión, busca que se genere reflexión, pero alguien apuntaba algo que yo no sé si he recogido muy bien el resumen, pero que me parecía interesante, ¿no? Que si no sé si tanto, que también por el abordaje desde la comedia o por el tipo de montaje así, lejos de desdramatizar, ¿no? Seguía manteniendo un poco el foco en las personas con diversidad corporal y su autoestima. Es que de hecho cuando la reflexión salía ahí, en el foco, al final no seguimos centrando el tema, la obra no sigue centrando el tema en las personas y cómo lo viven las personas, cuando uno de los problemas es lo que hacemos los demás. Creo que no se responde a eso, la verdad. O sea, el que ha hecho esa reflexión, ¿puedes volver a repetírmelo, por favor? También se apunta si el abordaje desde la comedia, lejos de desdramatizar el tema, no sigue poniendo de alguna manera el foco y la responsabilidad en las personas con diversidad corporal y
su autoestima. Yo creo que no. Que no hay, es que en cierto modo estáis hablando del distanciamiento, le dais la vuelta a la tortilla, ¿no? De alguna forma que creo, ahora mismo en este momento... En verdad que yo creo que no lo entiendo, ¿eh? Que pueda significar que no genera crítica con el espectador, sino que se lo deja a los intérpretes o a los que proyectáis el querer decir lo que pasa con este problema para ti. No, sí genera crítica. Pero lo que pasa es que no genera la crítica desde el punto de vista de que me pongo en el escenario y te digo, tío. Eso es. ¿No genera esa crítica? No. No genera esa crítica. No, o sea, por ejemplo, no sé, yo creo que no sé, el cuadro del cumpleaños, por ejemplo. El cuadro del cumpleaños al final expone un problema, que es el bullying, cuenta una historia, que es la de ese chico, la de Ethan, ¿vale? Y nosotros mostramos, realmente en ese cuadro lo que hemos mostrado es cómo es el proceso de sentirse de algo a lo que tú vas con una felicidad enorme, que es a celebrar tu cumpleaños en el colegio con tus amigos, en teoría, se convierte en una situación de bullying que se hizo viral a nivel nacional. Nosotros mi idea no era decir, tío, no hagas bullying. O sea, si yo tengo que hacer una obra de teatro para decir, tío, no hagas bullying, hostia, no va por ahí. Yo te cuento la historia y te hago sentir lo que siente la víctima en este caso. O pretendo hacerte sentir un poco la sensación de agobio que tiene la víctima. Pero mi idea no era decir no hagas bullying. Es decir, el bullying existe, pasa, ocurre en los colegios. Le pasa a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, al hijo de nuestros vecinos. Estas cosas ocurren. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tú qué puedes hacer por...? Ahora que lo has visto, ahora que lo has sentido, porque la idea es que lo sientes. Entiéndeme, o entenderme, ¿no? La idea es compartir la emoción con el que lo sufre y sobre eso tú, de alguna forma, tienes que tomar una decisión personal. Es decir, como que no estamos hablando de cambiar el mundo, pero sí estamos hablando de cómo reaccionas tú ante una situación de este tipo. Ahora que lo has sentido muy metafóricamente. ¿Cómo reacciona sobre eso tu hijo? ¿Sobre qué? Sobre lo que estamos hablando. Bueno, mi hijo que tuvo un episodio cuando era más pequeño y tal, yo incluso cuando salimos se lo comenté y dijo, bueno, no quiso ni hablar del tema, ¿no? No le gusta hablar del asunto. Pero sí que le gustó, en general le gustó toda la obra, le llegó el mensaje perfectamente y además lo tiene muy interiorizado. Entonces, yo difiero de lo que habéis dicho también porque creo que el tratarlo desde el humor no tiene nada que ver con que no te estén diciendo lo que tienes que decir. A mí me parece que es una obra que si yo no la trato desde el humor, y mira que tampoco es descendillante, que soy consciente que la obra no es... La obra es de sonrisa, es una comedia de sonrisa. Y cuando te descuides te doy una hostia, pero sin querer. Y muchas veces la carcajada surge en momentos muy concretos, que es la improvisación que pueda tener Palo con el público. Y en el último chiste. El último chiste cuando Palo está solo delante del público después de la paliza y os cuenta un chiste de gordo. Ahí la gente cuando se ríe, hostia, se ríe, pero luego dice tú... Entonces yo quiero tratarlo desde el humor porque creo que era la forma más sana de contar esta historia. La forma más sana de contar esta historia. Bueno, en general nos ha parecido una obra innovadora y
tratando un tema muy actual, ¿no? Pero luego la opinión así casi general es que se ha querido hacer algo demasiado implicativo, con un humor adolescente, ¿no? Que llega quizás más, sí, no pueril, pero más dirigido como adaptado a institutos, ¿no? Juvenil. Sí, juvenil. Y predecible, algo poco original. Luego la intensidad sobre la propuesta casi ha derivado en un show. El concurso se hace quizá un poco largo y luego pues no provoca empatía, también se ha dicho por aquí. ¿El qué? ¿La obra o...? Sí, la obra. ¿La obra no crea empatía? La escenificación. La escenificación no crea empatía. La obra sí, la obra tiene mucha carga emocional. Mucha carga emocional. No, pero está bien. Entretenimiento frente a profundidad. No sé Vale, si... yo ahí puedo estar de acuerdo, yo creo que en algunas cosas, y esto lo he discutido, intento ser discutir por hablar, con amigos de la profesión, amigos cercanos de mi círculo, y yo mi sensación es que no hemos quedado, en una capa superficial del problema, ¿vale? Esa es mi sensación. Que se podría haber profundizado más. Sí. Pero, ¿es necesario en este proyecto profundizar más? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Y yo le he dado muchas vueltas en la cama, le he dado muchas vueltas a decir, ostras, igual sé que me he quedado en lo superficial, sé que he quitado costra, pero no he hecho herida. Y le he dado muchas vueltas, pero luego había uno que me decía, pero es que no siempre es necesario llegar hasta ahí. O sea, a veces una torta, oye, mira lo que hay aquí, mira esto, es suficiente. Luego la pregunta nos va un poco ligada, ¿has conseguido el proyecto, el efecto perseguido? Sí. ¿Tú lo consideras así? Sí. El efecto que yo quería conseguir, bueno, o sea, pero con creces, es decir, todos los ítems que yo decía, aquí va a pasar esto, aquí tengo que conseguir que pase esto, aquí voy a conseguir que pase esto, todo eso ha pasado. Todo eso ha pasado. Y ha habido momentos en los que señoras mayores le decían a Pablo, chiquito, no te preocupes, que esto es teatro, que no pasa nada. O sea, si eso no es conseguir que se empatice con el problema. Carmen. Bueno, yo he hecho un resumen de los cuestionarios que me han llegado y tal, ¿no? Sí que es verdad que quería hacer referencia a lo que has comentado antes, de quizá a lo mejor la obra sí que puede ser que produzca un cierto distanciamiento en el espectador de que no nos sentimos quizá. Es la impresión que a mí me da, que tú lo ves y tú dices, pero no dices tú, mira que somos malos, o mira, o yo me siento aludida, ¿no? Yo me he sentido más aludida personalmente con el proyecto, que me ha hecho indagar de cosas y pensar que yo no tenía en cuenta, más que quizás la obra en sí, por el tratamiento de la obra, ¿no? Pero eso es un piso. Sí, pero yo creo que es que no sé cómo explicar. Es decir, que yo no tengo intención tampoco de apelarte personalmente en la representación. Yo lo que quiero es que tú cuando salgas digas, coño, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué he visto? ¿Qué he sentido? ¿Y esto cómo me lo aplico? Me vaya a permitir, yo es que si no, esto va a salir, no por metenera, pero hay muchísimos temas detrás.
y sobre todo el impacto que recibí el otro día por Prima Facie, porque todo el mundo decía que es una maravilla. ¿Cuál es el tema? La violación. Lo sabéis, ya visteis alguna. Más que la violación diría el consentimiento. Sí, pero es una violación y entonces consiento o no consiento. El tema es la violación ahí y ahora el espacio es consentir o no consentir y el derecho penal y lo personal y todo. Entonces, ese tema, en este caso es la gordura o el tema del canijo, ¿no? De la diversidad corporal y la violencia estética. ¿Cómo se consigue dramatúrgicamente, que eso no lo sabe nadie, desde que alguien lo escribe, a quien lo interpreta, para ponerte en solfa, desde en este caso un tema distante, porque es en Inglaterra, no, en Gran Bretaña, y tú te distancias por la situación de lo que es y por lo que se está contando. Y yo estoy de acuerdo con Carmen en ese sentido, que yo también lo he vivido así. No me tienen que a mí zarandear y decirme que, oye, concienciate de la gordura de la que tuvo mi hermano, de cómo lo pasó mi hermano, cómo yo tuve que defenderlo, cómo me peleaba con los amiguitos, que todo el mundo hemos tenido experiencia de todo tipo en este entorno. Para decir al final, sí, y el entretenimiento que me manifiesta esta historia, quizás ahí, como tú bien has dicho, el teatro es entretenimiento, y por eso me permito hablar de ello. Siempre es entretenimiento, porque todo espectáculo entretiene para llegar al arte o a la poética o a la historia que te haga pensar sobre ello. Sí. Y yo después no he pensado sobre ello en este caso. No me significa que me tengo que conceptualizar ni ver un teatro postdramático de una forma que me haga simplemente diagnosticar las situaciones, tal. No tiene por qué ser siempre así. No tiene por qué. Pero estoy de acuerdo con esa Yo, por ejemplo, en ese sentido, yo me quedo con mi sobrina de 12 años, que vino a verla, vino en la obra, y ella ha venido a ver algunas obras mías, ella vino a ver a Augurio, ha venido a ver Inés de Ulloa, y entonces me dijo, cuando nos íbamos, yo tengo una relación muy sana con mi sobrina, nos vamos los domingos al fútbol, a la Rosalía. Y entonces hablando le decía, bueno, Laura, cuéntame. Y me dice, Tito, yo creo que esta obra la deberían de ver todos mis amigos. Ahí sí, ese entretenimiento para un tipo de edad, que también lo he dicho por aquí, consigue darle la vuelta a los que somos adultos en relación a cómo se plantea esa dramaturgia. Porque, por ejemplo, lo de los chistes, para mí, primero no se entiende y, por supuesto, no llega a comprenderse para que yo me pueda reír como conocedor de muchos de esos chistes, posiblemente. Y el juego también del concurso, más allá de que pueda ser un poquito más largo, con ese final maravilloso, que sí que te hace y te interpela, porque te genera la tristeza, lo dramático de lo que es engañar y utilizarlo. Eso es lo que vale para que realmente tome fuerza esa dramaturgia y hacer eso que aparezca en otros momentos pues con otra tensión, como también él llorando ahí terriblemente ahí, porque el dolor está ahí en esta historia y no se puede entretener simplemente con lo humorístico. Y perdóname, habla por favor, porque no has terminado. No, bueno, yo he hecho el resumen de los cuestionarios que ellos me han mandado, y entonces la primera pregunta que habla de la diferencia entre el texto y tal, en ambas es una propuesta teatral para visualizar la gordofobia. Esta entendida como una discriminación compleja que se manifiesta de modo cotidiano y estructural. La propuesta teatral se nos antoja como más dinámica, al presentar menos escenas, más directa, y que de ese modo transmiten un mejor mensaje, convirtiéndose en un vehículo de visibilización paradójicamente de lo no visible. Nos muestran cómo las acciones hacia los cuerpos gordos son tanto conscientes como inconscientes. Eso en cuanto a la pregunta. Y luego el análisis comenta que es un texto reivindicativo, mordaz, irónico, que es crítico con las redes, con la industria alimentaria, en las diferentes escenas, con la falta de representatividad de la diversidad corporal, con la violencia estructural, ya sea estética o médica, con el bullying, con el aislamiento y el triunfo del individualismo. Esto es lo que se ha visto en la obra, ¿no?
Se habla del vestuario, que es acertado en el uso de los colores para ver las pestañas, y la utilización de ropa usada para su creación, que quizás se ve como una metáfora de los desechos, lo descartable y de cuerpos que no van. La iluminación como soporte importante, que actúa como un gran soporte en la escenografía, ya que esta además es muy minimalista. Y la música ha parecido un poquito estridente, la vocalización que hemos hablado antes también. La música tiene que... Sí. La La música interpretación se ha hecho mucho hincapié en que es lo mejor de la obra, lo que más ha gustado, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Luego, en cuanto a las escenas, son muy parecidas todas. Las escenas individuales pues aportan una poética dramática, el cumpleaños, el bullying, la de las máquinas, la que menos la del concurso porque es un poquito larga, y aunque se utiliza el humor para desdramatizar, resulta larga, ¿no? Eso por ahí. Y las preguntas, bueno, ahí estoy bien descartando porque son muchas iguales, y al final pues he dejado esta. ¿Los 3 solos de los actores son propuestas de ellos o son propuestas de los 5? Son propuestas de ellos dirigidas. A ver, nosotros sabíamos que queríamos, por ejemplo, que nosotros habíamos visto unas imágenes, pues en un principio iban a ser 3 monólogos, cada uno iba a tener un monólogo. Pero luego dijimos, es que no nos apetece hacer texto, es que no nos apetecía hacer texto. Entonces hablamos con ellos y en uno de los ejercicios salieron, de forma así como natural, salieron los diferentes trastornos alimenticios. ¿Vale? Salió la anorexia, salió el bullying y salió el trastorno por atracón. Y de alguna manera, cada uno de los personajes se quedó con un trastorno, que no se ha desarrollado, pero todos lo llevaban dentro de alguna forma. Y en su monólogo o en su solo había un matiz sobre el trastorno que ellos habían decidido, ¿vale? Trabajar. Por ejemplo, Alejandra trabajaba con la anorexia, ¿no? Entonces el texto ese texto final era una referencia a la anorexia, ¿no? Que fue con las costillas, huesos de cristal, ¿no? La belleza. Sergio trabajó con el bullying, con la bulimia, y Palo trabajó con el trastorno por atracón. Y a partir de ahí, yo creo que aquello fue clave para entender a rojo, verde y azul, aunque luego no se desarrolló, ¿vale? Porque tampoco era el tema. La obra no iba de los trastornos alimenticios, pero sí nos pareció que esa pequeña pincelada no era como la firma al final. Y a ellos les ayudaba a la hora de interpretar. Se me ha quedado la pregunta. Que se lo habían hecho ellos. Vale. Sí. Individuales porque la chica gestual. Eso, por ejemplo, la chica, nosotros vimos imágenes muy interesantes sobre trabajo con tela y entonces quisimos hacer una camiseta gigante, porque estas ya son las cosas de las producciones. En 30 días, pues claro, si tú tienes la obra hecha de 2 tiempos, y la tenés pensada, pues tú sabes que vas a utilizar una camiseta gigante y 3 meses antes lo mandas al teatro y el teatro te la hace. Pero es que esto surge cuando llevábamos 2 semanas y media trabajando. Entonces, claro, de repente te quedan otras 2 semanas y es como, pero ahora no te puedo hacer una camiseta, verlo, y al final pues decidimos trabajar con un cilindro de tela. Pero el concepto era el mismo. Sabíamos que queríamos trabajar con eso, cuando vimos a Alejandra entendimos que era ella la que tenía que trabajar, pero ella decidió que quería contar. Y luego se trabajó sobre eso. Ella nos dijo, dice, bueno, pues yo quiero hablar de esa guerra que hay, de aceptarte frente al espejo, de ese entrar o no entrar en la ropa, de esa ropa que a la gente muy delgada que siempre le queda grande, ¿no? Era una mezcla de todo eso, de la anorexia, era una pequeña mezcla de una coreografía. Planteó hacer una coreografía y la trabajamos con ella. Con Palo, a Palo iba a hacer un monólogo, pero a Nora se le ocurrió que hiciera danza, porque nosotros sabemos que Palo es capaz de bailar, de hacer danza.
¿no? El tío él no es bailarín, pero sabíamos que algo sencillo lo podía hacer bonito. Y entonces Nora le montó la coreografía de Palo. Y Sergio pidió cantar, él quería cantar una canción. Dijo, quiero cantar. Y dijimos, vale, pues vas a cantar. Entonces él vino con un tema de ¿cómo se llama estas? ¿Bebe? De Bebe. Sí, vino con un tema de Bebe que él decía que le afectaba de alguna manera, y entonces, bueno, lo estuvimos escuchando y como no, dijimos, bueno, esto no, pero venga, vamos a hacer una... Y Sergio con Nora fueron escribiendo un poco la canción y luego estuvimos trabajando la interpretación de la canción. Ese cuadro, está feo que lo diga, pero es que ese cuadro no era así. El cuadro del concurso no era así. No era así para nada. El cuadro del concurso nos vimos obligados a hacerlo así, por diferentes circunstancias, pero todo lo que Pablo, cada vez que Pablo decía arriba o nos subimos, él estaba enganchado a una cuerda y se iba levantando hasta llegar a los 6-7 metros de altura. Verde estaba colgado todo el tiempo junto con los restos de la ropa que estaban colgados. Y él cantaba la canción colgado. Pero no pudimos hacerlo por un tema de riesgos laborales, etc., ¿no? Que es lo que digo, si hubiéramos sabido que eso iba a pasar, que eso iba a surgir con el tiempo, pues claro, Sergio habría hecho el curso de riesgo. Pero claro, como esto es una cosa que va evolucionando, porque esa escena, el concurso, era la carnicería. O sea, para que vosotros veáis cómo una idea se transforma. Ese cuadro era la carnicería en un principio. Para que veáis cómo todo va cambiando, es algo que tú no sabes por dónde va a ir. Y ya una segunda pregunta más hacia el título personal. ¿Qué piensas tú sobre los límites del humor? Yo no creo en los límites del humor. O sea, Pedro no cree en los límites del humor. Nora sí, y Pedro no. Lo que has dicho antes, que generaba violencia. Sí, el humor general. El humor te puede llevar a la violencia. Hay un momento en el que, porque a mí me ha pasado, quiero decir, si a mí Paco me llama gordo y me hace un chiste de gordo y a mí me da igual, es amigo. Pero una persona que yo no conozco de nada, que acabo de conocer, me viene y me dice, no sé qué, y me da en la barriga, me dice, oye, qué rey gordo, tal. A lo mejor me toca el cojo. Y es la misma frase, con el mismo tono, con la misma intención. Entonces se trabajaba y decía, ostras, ¿en qué momento el humor se convierte en violencia? Y eso nos llevó, eso a mí me ha llevado a practicar, entonces al final caí en que los chistes eran una buena forma de ver cuando se traspasan. Por eso los chistes van evolucionando hasta convertirse en insultos, ¿no? Esa era la curva que queríamos hacer, cómo el humor se convierte en violencia. Yo no creo en los límites del humor. Yo soy absolutamente fanático del humor negro. Me parece divertidísimo y me parece súper sano. Me parece que es lo más sano del mundo. Poder tener la capacidad de reírte no solo de tus problemas, sino de los problemas de los demás. Para mí el humor negro es una herramienta que tiene la sociedad para sanar heridas muy bestias. Y esto no tenéis por qué compartirlo, ¿vale? Yo entiendo. Pero para mí, que a los 25 minutos de las que cayeran las Torres Gemelas se hiciera el chiste de la lasaña, me parece de una genialidad. Me parece de una genialidad absoluta. A los 25, yo escuché ese chiste a los 25 minutos de que pasaron de las Torres Gemelas. Tener la capacidad de poder abstraerte de la tragedia, y ese es el origen de la comedia, por otro lado. Ser capaz de abstraerte de lo trágico de la vida y reírte de ello, para mí es muy sanador. O sea, si cogéis mi grupo de WhatsApp de los amigos cercanos, es un festival de humor negro. De lo que no.
del humor. Bueno, ¿y por qué no lanzaste esa propuesta desde ti mismo, que la tienes tan asumida, que no sabíamos, y le hubieras impregnado al espectáculo eso? Porque si te lo quedas tú, le puedes dar unos cuantos giros por ahí. Porque al ser una colección, yo estoy trabajando con una persona que sí tiene. Pero ahora va a tener libertad para darle. No, el espectáculo ya es el que es. Y yo lo que podré trabajar es a los tiempos, recortar una cosa y alargar otra, pero el trabajo es el que es. Pero sí es verdad que Nora sí tiene unos límites, que se puede reír, porque hay algunas cosas que a pesar de ser humor negro y que no están dentro de su... pues son graciosas. Pero si a ella, en cierto modo, le incomodaba eso y le era difícil trabajar con eso, pues bueno, coño, pues es una codirección. Si hubiera sido mi dirección, pues le hubiera dicho, amiga, eres mi ayudante, pero al ser codirección, hemos intentado llegar a un punto. Es lógico. Es lógico. Ya la pregunta siempre final del millón es lo mismo que pasa con todo Factoría Chegaray. Tú ya te has adelantado a decir que la quieres tener para desarrollarla y para moverla. Entonces tú, canijo, ¿qué vas a hacer con ella, yo? Pues mira, lo primero que tengo que hacer es firmar el contrato de cesión, ¿vale? Y una vez que esté eso solucionado, se va a distribuir porque ya tengo instructores. Es decir, en el momento en el que Factoría Chegaray me llamó para decirme hemos cogido el proyecto, la siguiente llamada fue a Nora y la siguiente llamada fue a una distribuidora. Tengo esto, se va a estrenar el 10 de abril, va sobre esto y va sobre esto. ¿Lo quieres llevar? Sí. Entonces ya lleva trabajando en la distribución pues desde julio o agosto del año pasado. Pues me alegro mucho, porque de aquí ya sabemos que todas las factorías eso no quiere decir que se vaya a vender. Ya, son dos cosas diferentes. Pero hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar. Porque ahora viene la parte más jodida. Porque en general yo creo que está en el ambiente de que la función para gente joven entra más rápidamente de hecho, que para adultos. Aunque cualquier público lo puede ver. De hecho, hemos tenido la mala suerte, Dios me libre de esto es mala suerte, estrenar una obra de teatro me parece que está muy lejos de ser mala suerte. Para nada. Pero hemos tenido la mala suerte de estrenar 4 o 5 días después de que se cerrara Abecedaria. Sí. Que es el circuito de teatro juvenil, familiar, infantil de Andalucía. Si llegamos a estrenar pues Cuando Mal Olor, o la obra estaría en Abecedaria. Y yo sé que es una obra que, porque ha venido mucha gente, han ido muchos docentes a verla, a ver la obra. Y me consta que todos dicen que es una obra que los institutos deben ver. Pues es una suerte haber acabado este curso temporada de Factoría Chegaray contigo. Como actor de ti mismo, me ha llegado más tu vivencia de la vida. Tomándote a ti como actor, me ha llegado más. Esa vivencia que tú has explicado, sin ninguna pretensión, sin dramatismo, tenía la carga suficiente para llegarme más que la obra. Los espectadores como vosotros, elegidos por los dioses, no son los espectadores de público, y cuando alguien creamos o crea, no van a explicar, a reexplicarse, a conocer y todo lo demás. Ahí está el juego del teatro, de la creación y del cuadro que se pinta. Que después entiendes más, pero la impresión principal y lo que habéis vivido en esta experiencia es también, que me congratulo con ello, que le deis vueltas para poner en funcionamiento ese análisis crítico con otras cosas que nadie os va a explicar, pero que puede empezar a analizarse a partir del formato del flash, que está, ya no hay flash, porque la gente llega al flash, se lo coge aquí en la entrada y lo lee antes de ver y todavía no sabe por qué ha llegado a ver esa función.
porque no se entra en la web para nada más que para sacar entradas. Pero esa es la primera de las funciones de la Escuela de Espectadores. Que el teléfono móvil no se encienda en el teatro, y segundo, que se lea el flash o que se lea la información sobre la sinopsis del espectáculo. Y a partir de ahí ya no sabemos a dónde llegamos. Venga, gracias y hasta el año que viene.